Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy domingo 30 de mayo. Vamos a estar en esta mañana considerando la palabra que corresponde al domingo o a la clase de hoy. En esta unidad que vamos a estar considerando, vamos a estar trabajando el tema de la ansiedad. Veremos cómo se manifiesta en el ser humano, cuán crítico puede llegar a ser su impacto si no trabajamos con ella y cómo podemos manejarla. La ansiedad no es sinónimo de pecado ni de inferioridad. Su presencia es, hasta cierto grado, normal o provechosa para el ser humano. Es nuestra respuesta y defensa ante los peligros o las amenazas. Nos permite tomar acción protectora y previsora ante esas circunstancias. El problema con la ansiedad es cuando se convierte en algo crónico, constante y abrumador. Cuando esto sucede, nos paralizamos, tomamos decisiones poco asertivas y no reaccionamos con madurez emocional en proporción a lo que es o percibimos como una amenaza. Vamos a estar considerando en la tercera unidad, se va a estar trabajando con la ansiedad. Y el tema que tenemos para la mañana de hoy es la lección número 9. Tiene como tema ataques inesperados. Ataques inesperados. Pero antes de entrar ya de lleno a la lección como tal, vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias por este momento, este domingo más, Señor, que vamos a tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, guarda una riqueza increíble. Riqueza, Señor amado, que nos ayuda a vivir, a afrontar las situaciones del diario vivir, Señor amado. Mi Dios, y que tú tienes palabra y tú tienes alternativa para cada situación y circunstancia que nosotros los seres humanos atravesamos, Señor. Claro, tú nos creaste y tú nos conoces y tú sabes por cada una de ellas. Por eso es que dejaste provisión, Señor, en tu palabra para que podamos aprender y enfrentar las mismas. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, nos redarguye y nos alienta. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ataques inesperados es el tema que vamos a estar considerando en el día de hoy. El texto bíblico que vamos a estar considerando es 1 Samuel 16, los versos 6 al 7, y después pasamos al capítulo 17, los versos del 28 al 37. Tenemos como verso clave o texto áureo un texto que es sumamente conocido y dice de la siguiente manera: pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Los objetivos que vamos a estar persiguiendo en esta lección son los siguientes. Vamos a definir el concepto de ansiedad y cómo ésta afecta nuestra vida, relaciones y decisiones. Vamos a analizar la relación entre David y su hermano Eliab como un ejemplo de situaciones contenciosas que se dan entre los miembros de la familia e identificar estrategias que nos ayuden a manejar estas situaciones con madurez emocional. Además, vamos a evaluar cómo reaccionamos ante eventos estresantes y ataques de otras personas, especialmente si estos ataques provienen de nuestra propia familia, y reconocer cuando somos nosotros quienes reaccionamos atacando a otras personas. Vamos a ver las dos partes. Cuando somos atacados nosotros y también a la misma vez cuando vamos a ver cuando también nosotros atacamos y de qué manera atacamos para atrás o respondemos, como decimos nosotros.
Bien, el vocabulario, la palabra ansiedad. ¿Qué es la palabra ansiedad? Dice que la palabra ansiedad es una reacción automática del ser humano ante una amenaza real o imaginaria. Es una reacción natural que nos ayuda a estar alerta para responder en momentos de tensión. La ansiedad en el ser humano puede ser aguda o crónica. Cuando llega a niveles altos y constantes, puede ser perjudicial y paralizante. Atacar, el término atacar. Atacar es cuando actuar contra algo o contra alguien con el objetivo de destruirlo. Comenzar una batalla, tener ánimo de causar daño. Los ataques pueden ser físicos, amenazando el bienestar del cuerpo, y pueden ser verbales, amenazando y lacerando el componente emocional, mental y espiritual. Y el término que lo vamos a estar viendo también en la palabra, el término cuando dice se encendió en ira contra David. Eso lo que quiere decir es enojarse, despertar sentimientos de ira, mostrar un temperamento disgustado. Ahora vamos a estar pasando a la porción bíblica y vamos a estar analizándola. Como les indiqué, vamos a estar considerando 1 Samuel 16, del 6, el verso 6 y 7, y luego pasamos al capítulo 17, los versos del 28 al 37. ¿Ok? Comenzamos entonces la lectura. Vamos a estar leyendo los pasajes y luego vamos y discutimos y explicamos algo de ello. Se lo voy a estar leyendo en la versión popular. ¿Okay? Vamos a los versos 6 y 7 del capítulo 16. Dice: cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó con toda seguridad: este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Bien, miren, para los que llevamos tiempo en el Evangelio, la historia de David y Goliat es bien conocida. Para los que llevamos tiempo en el Evangelio, incluso usted le pregunta a personas que no practican nuestra fe o no, simplemente no se congregan, y le preguntan acerca de si conoce de la historia de David y Goliat, y la gran mayoría te va a decir que sí, que conoce esa historia. Bien, pero en esta ocasión no nos vamos a enfocar en la batalla de David contra Goliat. Vamos a explorar las batallas y ataques emocionales que David tuvo que enfrentar antes de su encuentro con Goliat. En el capítulo 16 de 1 Samuel, en ese capítulo, se narra el momento en que Samuel ungió a David como Dios se lo pidió. Y eso lo vemos en 1 Samuel, capítulo 16, el verso 3. Y vemos que Dios fue guiando a Samuel hasta llegar donde la persona que ya tenía seleccionada para ser ungida. En los versos 6 al 7 narra que al llegar Samuel a la casa de Isaí, Isaí era el padre de David, dice que al llegar Samuel a la casa de Isaí, el padre de David, dice que Eliab, el hijo mayor, salió a identificarse como el ungido delante de Jehová. Cuando Samuel va a seleccionar rey, Isaí tenía otros hijos, pues lógicamente se espera que comience a presentárselos al profeta, al hombre de Dios, desde el mayor, que debe ser el orden, hasta el menor. Entonces se da la dinámica
que cuando Samuel llega, pues lógicamente el primero que entra es Eliab. Y dice que Eliab era el hijo mayor y salió y se identificó delante de Samuel. Entonces, ¿qué pasa? Que Eliab, la descripción de Eliab dice que Eliab era de un buen parecer y de una gran estatura, un hombre alto. Quizá ante los ojos de otras personas era quien se merecía ser llamado y ser ungido. O sea, que físicamente tenía porte de rey. Evidentemente, ante sus ojos, él debía ser el escogido, pues era el hijo mayor. Pero ¿qué pasa? Que los criterios de Dios no eran los mismos que los que Eliab tenía en sus pensamientos. Quizás Eliab se presentó, dijo, yo soy el más alto, yo soy de buen parecer, ninguno de mis hermanos se compara conmigo, por lo tanto yo merezco ser ungido como el rey. Ese era el concepto que él tenía de sí mismo. ¿Okay? Entonces dice que los criterios de Dios no eran los mismos que los de Eliab tenía en sus pensamientos. Mientras el ser humano mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. Podemos engañar a otros con lo que proyectamos y decimos. Incluso podemos engañarnos con nuestras excusas y pretextos. Pero a Dios no lo podemos engañar. Y siguió el desfile de los hermanos. ¿Y qué sucede? Que David fue el último de sus hermanos en ser presentado ante Samuel. De hecho, y aquí vamos a comenzar a ver los ataques y las situaciones emocionales y todas esas cositas con las que David tuvo que lidiar. Dice, de hecho, su padre ni pensaba llamarlo. Porque si el padre hubiese pensado llamarlo, cuando llegó el profeta, le hubiera mandado aviso. Decirle a David, mira David, pon las ovejas en un lugar seguro y vente para acá, que aquí está el profeta de Dios, que tiene una encomienda de parte de Dios y necesitamos que estén todos ustedes. Mas, sin embargo, David no fue llamado. Dice, David, su padre ni pensaba llamarlo, pero Dios le insistió al profeta para que siguiese preguntando al padre hasta llegar a donde estaba, hasta David. Y aquí hay una nota. No importa cuán escondidos podamos estar o cuán presos nos podamos sentir en nuestras circunstancias difíciles, Dios siempre nos va a encontrar. Qué hermoso, ¿ah? Él nunca nos ha perdido de vista, aunque otros intenten escondernos, silenciarnos o invisibilizarnos. Dios nunca nos perderá de vista, y mucho menos cuando Dios tiene un propósito conmigo y tiene un propósito contigo. Por más que te escondan, por más que te traten de menospreciar, de hacerte ver que tú no puedes, de hacerte ver que tú no tienes las capacidades, que tú no tienes el porte, cuando Dios se empeña contigo y conmigo, no hay nada que lo detenga. Amén. Pero continuamos. Ahora pasamos al capítulo 17, los versos del 28 en adelante. Capítulo 17, los versos del 28 en adelante. Y vamos a estar leyendo ahora el verso 28 solamente. Y dice de la siguiente manera. Pero Eliab, esto fue después, esto que vamos a considerar ahora fue, pasó un periodo de tiempo después que David fue ungido y todo eso. Dice, pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo, ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas acciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. Qué tremendo, ¿verdad? Dice en este capítulo, encierra el relato del encuentro entre David y Goliat.
Pero no solamente en este capítulo narra el encuentro entre David y Goliat, sino que mire cómo comienza. Con el encuentro entre David y Eliab, su hermano, su propio hermano. Dice en los versículos previos a esto, a este que acabamos de leer, en los versículos previos, el padre de David, usted lee después luego ese capítulo, del 1 al 27, usted va a estar viendo, el capítulo 16 del 1 al 27, usted va a estar viendo que el padre de David lo envió a verificar cómo estaban sus hermanos que habían salido para seguir a Saúl en la guerra. Eso está en 1 Samuel 17, los versos, del 13 al 18. David llegó con provisiones al campamento donde estaban sus tres hermanos, Eliab, Abinadab y Samá, y preguntó por ellos para saber si estaban bien. Eliab se percató de la llegada de David y su reacción demuestra que no le alegró su presencia en aquel lugar. Dice el texto que se encendió en ira contra David. O sea, se molestó. El hermano mayor se molestó al ver a David llegar a ese lugar. Miren, la situación que estaba pasando no solamente Saúl, sino el ejército completo, si podríamos decir así, porque estamos tocando el tema de la ansiedad. Era una situación estresante, ansiosa. ¿Sabes? Tenían un individuo, tenían el ejército filisteo frente a ellos. Y tenían a un individuo vociferando, jetándolo, tratándolos de cobardes y así por el estilo. Y lógicamente, esa situación tenía que haber provocado una situación de ansiedad y de estrés, no solamente en Saúl, sino en el ejército, la gente que estaban allí. Entonces, tomando en consideración eso, vemos la actitud del hermano de David cuando lo ve. O sea, no supo canalizar la ansiedad que estaba sintiendo y vino y la despotricó, como decimos nosotros, contra su hermano cuando lo vio. Y es por eso, y vamos a continuar, dice, y preguntó por ellos, David preguntó por ellos, y dice, cuando una persona, dice que Eliab se encendió en ira contra David, cuando una persona se enciende en ira, evidentemente no está manejando de manera efectiva su ansiedad. ¿Ve? Y un posible resultado es la respuesta que presenciamos en este pasaje. El ataque de Eliab a su hermano quizás fue inesperado para Eliab, también, como lo fue también para David. A veces nuestras reacciones ante eventos de trauma y ansiedad nos sorprenden, especialmente si no conectamos con nuestras emociones ni pensamos o medimos las consecuencias de nuestras acciones. Elías atacó a David con sus preguntas acusadoras, insinuando que había abandonado el lugar y el rol como un simple pastor de ovejas para meterse en asuntos que no le eran de su incumbencia. Detrás de sus preguntas acusadoras había un elemento de juicio, insulto y menosprecio hacia su hermano. Un ataque inesperado. Lo menos que se esperaba David era que su propio hermano lo fuese a atacar de esa manera cuando lo vio. En vez de alegrarse, David lo que estaba era preguntando si ellos estaban bien. Le iba a llevar víveres que su papá le había hecho llegar a través de él. Mas, sin embargo, lo menos que se esperaba era que su hermano viniera para acá prácticamente a insultarlo. Un ataque inesperado, producto de no saber manejar la ansiedad. Pero continuamos con los versos 29 y 30. Vamos a ver qué sigue sucediendo ahí en esa situación de David y su hermano. 29 y 30 dice:
¿Y qué he hecho ahora? Contestó David. Si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro recibió la misma respuesta. Dice que David respondió a las preguntas de su hermano lleno de confusión ante lo que estaba pasando. Miren la respuesta que hace David cuando el hermano viene y despotricó contra él. Ese ataque inesperado, David lo que le dice, pero espérate, ¿qué te pasa, muchacho? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué? Entonces dice, sigue diciendo aquí, dice, David respondió a las preguntas de su hermano lleno de confusión ante lo que estaba pasando. David entendía que estaba siendo obediente, cumpliendo con lo que su padre le había encomendado. Probablemente pensó que su hermano lo recibiría con los brazos abiertos y con agradecimiento por haber llegado hasta allí, dejando atrás por un tiempo sus responsabilidades y tareas. Pero no hubo gratitud en la respuesta de Eliab. David no comprendía la reacción desproporcionada de su hermano ante aquella situación. Mire, se confunde cualquiera. David yo me imagino que David decía, espérate, dice que David lo dejó. O sea, en otras palabras dice, no, espérate, déjame salirme de este porque este es capaz de golpearme. Y dice que lo dejó y se apartó, dice que se apartó de él, o sea, lo dejó solo allá. Él, que no entendía esa actitud de su hermano contra él. Pero vamos a seguir leyendo. El verso 31 y 33 dice de la siguiente manera. Dice, algunos que oyeron a David preguntar, fueron a contárselo a Saúl y éste lo mandó a llamar. Entonces David le dijo a Saúl, nadie debe desanimarse. Yo le añadí aquí, cosa mía, que David lo que le dijo fue, miren, nadie debe estar frustrado. Nadie se frustre por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. Y el verso 33, miren, la respuesta de Saúl. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. Vamos a analizar esos versos. Versos 31 al 33. Dice, en estos versículos vemos lo que sucedió cuando Saúl se enteró de lo que estaba pasando con David y lo mandó a llamar. Ambos conversaron y David se ofreció a pelear contra el filisteo. Se enfrentó y cuestionó la reacción de su hermano y ahora estaba dispuesto a enfrentar a Goliat. Pero eso no se queda ahí. La respuesta de Saúl hacia él: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahí vemos otro ataque inesperado a David. Inesperado porque no había quien le hiciera frente a Goliat. Todos estaban frustrados, llenos de estrés, y nadie hacía nada. Entonces él va y se ofrece ante el rey, como el voluntario, el que le va a meter mano a la situación. Entonces, en vez de decirle, wow, muchacho, qué valiente tú eres, tremendo, mire las palabras que le dice el rey, no, tú eres un muchacho, tú no puedes, tú no tienes la capacidad para hacer nada. Dice, David se enfrentó a una opinión despectiva sobre su persona y sus capacidades.
El rey ahí, tú sabes, lo descalificó. Ahí tiene otro ataque y una opinión descalificadora de parte del rey hacia la persona de David. Se enfrentó a la opinión despectiva sobre su persona y su capacidad. Esas palabras las expresa el rey Saúl, ante cuyos ojos y muy seguramente frente a la mayoría de las personas que estaban en aquel lugar, David no estaba capacitado para ese enfrentamiento. Saúl se estaba arriesgando demasiado en permitir que David enfrentara a Goliat. Para él, David y Goliat no pertenecían a la misma categoría, pues el joven pastor no tenía experiencia como un hombre de guerra. Hay un refrán que dice: las apariencias engañan, ¿verdad? Pues mire, aquí lo vemos aplicado. Lógicamente, el prototipo de un hombre de guerra era que, pues, lógicamente, sabían manejar armas, sabían manejar en ese tiempo eran las lanzas o las espadas o los arcos y las flechas, la batalla cuerpo a cuerpo, y físicamente estaban preparados. Pero entonces, al ver el contraste de David, David tenía lo que al ejército y al rey le faltaba. Ellos tenían quizás el conocimiento de la batalla, de cómo manejar la espada, la lanza, el arco, la flecha, el ataque de cuerpo a cuerpo y así por el estilo, y quizás la fortaleza física. Pero le faltaba el valor y la confianza en sí mismo y en sus capacidades, y sobre todas las cosas en el Dios Todopoderoso. Pero continuamos, vamos a pasar ahora a leer los versos 34 al 37. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Seguimos. Versos 34 al 37. Y David le contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venían y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. A ver, lo que estaba diciendo ahorita, lo que le faltaba al ejército completo y al rey, David lo tenía de sobra. Él no tendría cuerpo físico ni las destrezas, pero tenía la confianza y la certeza de que, como Dios le había ayudado en el pasado cuidando las ovejas, cuánto más le iba a ayudar ahora, porque estaba representando, como dice él, a los ejércitos del Dios de Israel. Ya no eran las ovejas de su padre, estaba hablando del pueblo del Dios. Baila en representación de los ejércitos del Dios de Israel. Una fe y un valor tremendo. Dice: David le responde con valentía ante las dudas de Saúl. Expuso su experiencia como pastor de ovejas y cómo haber enfrentado grandes fieras para proteger a sus ovejas les hacía posible encarar al filisteo que había provocado al ejército del Dios viviente. David estaba confiado en que si Dios lo había guardado y ayudado en los enfrentamientos con esas fieras, también le ayudaría a hacer frente y vencer al filisteo. Y miren la frase que le dice Saúl. Interesante. Saúl le dice: bueno, pues si es así, y tú estás tan confiado en eso, pues ve y que Jehová esté contigo.
O sea, si lo hizo con el león y la fiera, según tú me dices, y el oso, vamos a ver si lo hace ahora también contigo. ¿Ok? Así que Saúl le dice eso a David. Dice, Saúl quedó convencido, pero quedó convencido. Más allá de los argumentos expresados por David, lo persuadió la convicción. La convicción que tenía David y la seguridad con la que David decía confiar en Dios y en su ayuda. Seguridad y confianza que le faltaba a ellos. Bien, vamos ahora a pasar a la aplicación. Mire, en esta historia tiene varias enseñanzas para nuestra vida. La primera enseñanza nos enseña que cuando la soberbia abraza el corazón, nos cegamos y podemos tener un concepto distorsionado de nosotros y de nuestras capacidades. Probablemente lleguemos a pensar que merecemos ciertos beneficios, privilegios o bendiciones porque nos las hemos ganado. La unción de David no era un premio a su perfección o una falsa apariencia de perfección. Esa unción se dio porque fue Dios quien vio lo que había en su corazón. Y las capacidades que él había puesto en David ciertamente no se debía a méritos. Enseñanza número 2. Nos enseña que cuando no manejamos saludablemente la ansiedad, podemos tomar decisiones que lastiman a otros. ¿Manejó Eliab su ansiedad con madurez? Vimos que no. Los ataques verbales de Eliab hacia su hermano David reflejan una ansiedad mal manejada. Sus preguntas acusadoras iban cargadas de ira, y actuar conforme a ese sentimiento nos puede llevar a no medir las consecuencias de nuestras acciones. Eliab dejó claro que la presencia de David no era deseada. Enseñanza número 3. Dice que los ataques verbales no son saludables para quien los recibe ni para quien ataca. Estos nos alejan de la sanidad integral y nos distancian de otras personas. David recibió ataques de un desconocido, que fue Goliat, y de alguien muy cercano a él, como su hermano Eliab. ¿Cuál de estos le habrá dolido más? ¿Cuál usted cree que le dolió más a David de esos ataques? Muchas veces los ataques que vienen de las personas que amamos y tenemos cerca son los que más nos duelen y afectan porque son los que menos esperamos. Enseñanza número 4. Esta historia nos enseña que los celos y la envidia son otras maneras tóxicas de manejar nuestra ansiedad e inseguridades. Y eso lo vimos en el caso de Eliab. ¿Sí? Celos, envidias y así por el estilo. A veces en la vida celestial, el celo se manifiesta de muchas maneras. La vida celestial dije, en la vida eclesial, o sea, en la vida de iglesia como congregación. Dice, a veces en la vida eclesial el celo se manifiesta de muchas maneras. Puede mostrarse en algo sutil, como un pequeño disgusto por no haber sido seleccionado para pertenecer a un grupo de líderes o porque le dieron una participación a otra persona a una tarea que usted deseaba hacer. Más allá de conocer la historia del suceso entre David y Goliat, esta lección nos presenta que desde antes de Goliat ya David había enfrentado el acoso, el desprecio dentro de su familia. Esto nos debe llevar a la reflexión
y la autoevaluación de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, con nuestra familia y demás personas que nos rodean. Interesante, ¿verdad? Vamos al resumen. El resumen es lo siguiente. Cuando la soberbia abraza el corazón, nos cegamos y podemos tener un concepto distorsionado de nosotros y de nuestras capacidades. La unción de David no era un premio a su perfección o una falsa apariencia de perfección. Esa unción se dio porque Dios, quien vio lo que había en su corazón y en las capacidades que él había puesto en David. Dice en el resumen que cuando no manejamos saludablemente la ansiedad, podemos tomar decisiones que lastimen a otros. Los ataques verbales reflejan una ansiedad mal manejada. Cuando usted despotrica de atrás para adelante, eso lo que refleja es que usted no sabe manejar su ansiedad, incluso sus frustraciones. ¿Ok? Dice, los ataques verbales no son saludables para quien los recibe ni para quien los ataca, ni para quien ataca. Estos nos alejan de la sanidad integral y nos distancian de otras personas. Recibir ataques de las personas cercanas y amadas nos duele y afecta sobremanera, porque es lo que menos esperamos. Pero independientemente de la fuente, nuestra naturaleza humana tiende a responder de la misma manera. Herimos con nuestra respuesta como un acto de defensa. Dice que recibir ataques de personas cercanas y amadas nos duele. Si a mí me duele recibir ataque y a usted le duele recibir ataque de personas amadas y cercanas, ¿verdad que a usted le duele? Pues procuremos nosotros no ser los que emitamos ataques a las personas que amamos y a las personas cercanas. Porque como dice un refrán, no hagas a nadie lo que no te gusta que te hicieran a ti. Así que aprendamos como gente de Dios a controlar nuestras ansiedades, nuestras frustraciones, nuestros corajes. Dice la Escritura, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dice el Señor que echemos toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si usted es de las personas que cuando le viene a la mente reaccionar de una manera fuerte y agresiva, hay un refrán que dice, calladito me veo más bonito, ¿verdad? Pues mire, trague, cállese y después bregue con la situación. No prendamos de medio maniguetazo, como decimos nosotros los puertorriqueños. Así que en esta mañana esa es la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Y nos despedimos con una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque mira qué enseñanza vimos aquí, Señor, en el relato de David y el enfrentamiento con el gigante, e incluso desde el momento en que él fue elegido como rey, Señor. Padre, muchas veces nos enfocamos en que fue elegido como rey y que mató a un gigante, Señor. Pero perdemos de perspectiva lo que hemos aprendido hoy. El manejo. Cómo manejó los ataques contra él y el menosprecio y el no tenerle en cuenta incluso desde que fueron a buscar el sucesor del rey. No lo tenían en mente. Sin embargo, él manejó con eso. Vimos también, Señor, y hemos aprendido cómo su hermano no supo canalizar, Señor, cómo la envidia y el celo lo cegó y la ansiedad que le estaba produciendo, incluso el momento en que estaban allí pasando cuando el gigante los estaba desafiando, no lo supo manejar y despotricó contra su hermano. Señor, que nosotros seamos sabios,
Señor, que no digamos palabras hirientes contra nuestros hermanos, contra nuestra familia, contra nuestros prójimos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque sabemos que esa también es parte de tu función, Señor. El bregar con nuestro carácter, el ayudarnos, Señor, a ser personas templadas, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos de una forma y manera especial. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga, mi gente. Hasta la próxima clase.